El cristianismo se cimienta en una tumba vacía y un mensaje de resurrección. Pero la historia que conocemos, la que construyó imperios y definió Occidente, es solo una fracción del Evangelio original. En los albores de la fe, cuando los apóstoles aún discutían en Jerusalén, existió una figura clave, una depositaria de secretos tan profundos que su mensaje fue borrado, censurado y marginado: María Magdalena. Ella no fue solo una seguidora redimida. Según textos que la Iglesia Católica excluyó de su canon, los evangelios gnósticos encontrados en Nag Hammadi, ella fue la apóstol de los apóstoles, la confidente a quien Jesús confió su enseñanza final. El misterio que hoy desenterraremos no es su vida, sino su destino. ¿Qué hizo María Magdalena con el último y más íntimo mensaje de Jesús? ¿Y por qué ese mensaje provocó una crisis de identidad tan violenta en la iglesia primitiva que obligó a los líderes masculinos, a Pedro y a Mateo, a silenciarla? La respuesta no está en el Nuevo Testamento, sino en fragmentos antiguos, revelando una verdad que rompe con 3 siglos de tradición. El mensaje de Jesús era más esotérico, más femenino y más individual de lo que se nos ha contado. La tesis es la siguiente: el mensaje final que Jesús confió a María Magdalena, centrado en la gnosis, el conocimiento interior y el ascenso del alma, fue la semilla de una crisis de liderazgo que enfrentó la autoridad apostólica de Pedro contra la revelación personal de María. La eliminación de este mensaje de la historia canónica no fue un error, sino una purga deliberada que llevó a la fractura interna de la fe, forzando una transformación que privilegió la jerarquía y el ritual sobre la experiencia espiritual directa. Hoy buscaremos el eco de ese mensaje en los textos de Nag Hammadi y el Evangelio de María, revelando por qué el último secreto de Jesús fue el catalizador de la monumental división de la cristiandad. El gran misterio es el contenido preciso del último mensaje que Jesús confió exclusivamente a María Magdalena. Los evangelios canónicos la mencionan como la primera testigo de la resurrección, el testigo que lleva la noticia a los apóstoles. Sin embargo, los textos antiguos, especialmente el Evangelio de María y el Evangelio de Tomás, la elevan al estatus de paradoja central. La mujer que poseía una sabiduría superior a la de los discípulos más cercanos a Jesús, incluyendo a Pedro. En el Evangelio de María, los discípulos le piden a María que comparta las palabras secretas que Jesús le había confiado. Ella relata una visión compleja sobre el ascenso del alma después de la muerte, un camino de liberación de las ataduras de la materia a través del conocimiento, gnosis. Jesús le habría instruido no sobre un nuevo ritual o una estructura eclesiástica, sino sobre una técnica interior para trascender el mundo. La paradoja central se intensifica en la reacción de los apóstoles. Pedro la desafía violentamente preguntando: ¿habló el Salvador realmente a una mujer en privado sin que nosotros lo supiéramos? ¿Debemos volvernos y escucharla a ella? ¿La escogió él por encima de nosotros? El secreto que María guardaba no era un dato histórico, sino una revelación teológica que socavaba la autoridad masculina y jerárquica incipiente. Ella poseía el método de ascensión que convertía al creyente en su propio Salvador, volviendo innecesaria la intermediación de una iglesia sacerdotal. El último mensaje de Jesús era sobre la divinidad interior y la liberación personal. El contenido del mensaje de María Magdalena marcó el fin de la normalidad en la comunidad apostólica. La normalidad, establecida por la tradición judía y reforzada por la inminente iglesia, se basaba en la dependencia de líderes masculinos, los 12 apóstoles, y un sistema ritual externo: bautismo, comunión. El mensaje de María provocó el colapso de la dependencia de este sistema por 3 razones fundamentales. 1. Elevó la experiencia espiritual individual, la gnosis que ella enseñaba, por encima del credo comunitario, la fe en la resurrección. 2. Puso a una mujer por encima del liderazgo masculino, desafiando la estructura social y religiosa del momento. 3. Sugirió que el verdadero poder de Jesús no estaba en su sufrimiento físico, sino en su conocimiento trascendente. El fin de la normalidad fue el desafío directo al naciente sacerdocio y a la ortodoxia.
El mensaje que María Magdalena se disponía a propagar creaba una iglesia basada en la sabiduría y no en el poder. Esto era inaceptable para figuras como Pedro, que veían en el mensaje de la gnosis una amenaza a la autoridad que Jesús les había delegado para atar y desatar. La vida diaria de la comunidad apostólica, acostumbrada a que Pedro tomara las decisiones, fue interrumpida por la voz femenina que reclamaba una autoridad espiritual superior. Su exilio o marginalización fue necesario para restaurar una normalidad que asegurara la supervivencia del grupo bajo una única jerarquía. La lucha por el control del mensaje de Jesús se convirtió en una crisis de liderazgo entre dos narrativas en conflicto: la autoridad de Pedro, la iglesia institucional, y la autoridad de María, la revelación esotérica. La crisis de liderazgo se detalla en el Evangelio de María. Pedro, celoso de la predilección de Jesús por ella, acusa a María de inventar las enseñanzas. Es Leví, Mateo, quien debe intervenir para calmar la disputa defendiendo a María. Pero si el Salvador la hizo digna, ¿quién eres tú para rechazarla? El desafío, sin embargo, ya estaba planteado. La dirección de la fe se dividió en dos caminos incompatibles: el petrino, fundado en la fe pública, la organización y la historia de la salvación, y el gnóstico, fundado en la comprensión secreta, el conocimiento interior y la liberación del espíritu de la materia. El silencio de la dirección impuesto a María fue la decisión estratégica de la iglesia naciente de elegir el poder sobre la complejidad. El sistema que reemplazó su autoridad fue el gobierno de la sucesión apostólica. Al silenciar a María y marginar el concepto de gnosis, la autoridad se transfirió del iluminado individual al obispo sucesor. Este sistema garantizaba el control, la unidad y la capacidad de interactuar con el Imperio Romano. El secreto que se borró no fue el mensaje de María, sino la posibilidad de una fe descentralizada y femenina. El liderazgo se aseguró al reemplazar la sabiduría mística por la estructura de poder. La crisis de liderazgo no terminó con el silencio de María. Se convirtió en una fractura interna que desgarró a la cristiandad primitiva, llevando a una casi guerra civil ideológica y doctrinal que conocemos como el conflicto entre la ortodoxia y el gnosticismo. La división se dio entre dos concepciones del mundo: la fe material y la fe espiritual. Los apóstoles petrinos enfatizaron la resurrección del cuerpo de Jesús, la historicidad de los eventos y la necesidad de instituciones para la salvación. Los seguidores de María, los gnósticos, afirmaron que la resurrección era puramente espiritual, que el cuerpo era una prisión y que la salvación venía a través del conocimiento liberador del espíritu. Esta casi guerra civil doctrinal se manifestó en el rechazo mutuo y la persecución. Los ortodoxos acusaron a los gnósticos de herejía, dualismo y libertinaje. Los gnósticos, por su parte, despreciaron a los ortodoxos como psíquicos, gente del alma, no del espíritu, que no entendían la verdadera enseñanza. La fractura interna se solidificó cuando el canon bíblico fue fijado en los siglos posteriores. Al excluir el Evangelio de María y textos similares, la Iglesia no solo excluyó a María, sino que cerró la puerta a la enseñanza esotérica y sentó las bases para el dogma. La conclusión paradójica de esta purga fue el nacimiento de la Iglesia como nación y Estado, un cuerpo unificado capaz de sobrevivir al Imperio Romano y eventualmente de dominarlo. El precio fue la transformación forzada de la fe de un movimiento místico a una religión de masas. El silencio sobre María Magdalena fue esencial para esta transformación. Al marginar la gnosis y la autoridad femenina, la Iglesia se presentó como una estructura jerárquica y patriarcal ordenada y fácil de entender. Esta simplicidad y disciplina fueron las claves de su éxito imperial. La transformación forzada convirtió el mensaje íntimo y liberador de Jesús en una ley pública, un ritual colectivo y una autoridad institucional. El nacimiento de la nación, la Iglesia Católica, fue el resultado directo de la supresión de los mensajes de María y el gnosticismo. El legado de María Magdalena no fue el de la apóstol reconocida, sino el de la semilla de la disidencia y el símbolo de la fe que pudo haber sido.
La madurez paradójica fue la de una institución que ganó el mundo material al precio de perder su conexión con la enseñanza esotérica de su fundadora espiritual. Su historia se borró para que la Iglesia pudiera nacer como poder terrenal. El secreto que María Magdalena llevó consigo no era un simple mensaje, sino la verdadera naturaleza de la resurrección como un despertar espiritual interno. Un conocimiento que amenazaba con desmantelar toda estructura de poder. Ahora te toca a ti enfrentarte al Evangelio que fue enterrado. Si te atreves a buscar las verdades que la historia oficial silencia, dale a me gusta y suscríbete para desvelar más secretos olvidados. Déjame un comentario. ¿Crees que la iglesia primitiva se equivocó al silenciar a María Magdalena o que su mensaje era demasiado peligroso para la unidad de la fe?